República en el... Indira Wilca ha sido congresista y está con nosotros, respalda la candidatura de Pedro Castillo. Indira, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad de expresarme también. Es la idea siempre escuchar las, digamos, voces lo más variadas posibles. A ver, dices que tienes claro que el deber en esta segunda vuelta es frenar a la mafia fujimorista. Estoy citando un tuit tuyo. Por eso van a votar por Castillo y darán la lucha activa y ciudadana en las calles ante la amenaza enorme del fujimorismo en el poder. Argumentos, sí, válidos y de parte, pero ¿qué has tenido que sopesar al otro lado para tomar la decisión de Castillo? Porque recuerdo perfectamente que tanto tú como Marisa Glave y otros congresistas se hicieron a un lado, se distanciaron de Verónica Mendoza cuando se alió a Vladimir Cerrón. Este hecho sin duda es incómodo, es una parte en la que uno no quisiera recordar, pero los hechos son los hechos. Ya superaste, digamos, ese momento. Vale más, digamos, la posibilidad de que Keiko Fujimori llegue. Cuéntanos cómo tomaste la decisión. Sí, mira, bueno, este ha sido un pronunciamiento que hemos elaborado con nuestro colectivo, con esta organización que estamos impulsando con otras compañeras, como Marisa, Tania también se ha sumado. Yo creo que la razón más importante por la cual hemos decidido hacer público nuestro voto es porque efectivamente creemos que hay una grave amenaza en este retorno del fujimorismo tal cual, ¿no es cierto?, se expresó en nuestro país, se dio en la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ese mismo proyecto político que ya sabemos, y para los que no quieren recordar hay que volverlo a decir, todo lo que significó en esos años, ¿no? No solamente en términos de destrucción de las instituciones, no solamente lo que implicó también en términos de afectación de personas concretas, ¿no? Los asesinatos, las muertes, las desapariciones, en fin, lo que se hizo con la prensa. Todo ese proyecto político, ¿no es cierto?, que muchos pensábamos había sido superado, que muchos en estos 20 y tantos años, 21 años de democracia se habían intentado superar, está tal cual expresado por la señora Fujimori. Y no porque yo lo crea, ni porque seguramente la prensa se lo saque en cara, sino porque ella misma se ha encargado de reivindicarlo. Y creo que esa es una razón ya primero de peso para salir a decir algo, porque no puede ser que se normalice, ¿no es cierto?, un proyecto dictatorial y que se le quiera poner como el equivalente en la democracia, Jaime. A mí me sorprende muchísimo que el eje de la discusión y del debate en esta campaña sea querer decir que esa es una confrontación entre democracia y terrorismo o comunismo. Yo no sé si la gente que lo dice en serio, o no sabe lo que es el comunismo realmente, o no es consciente de lo que implica el comunismo hoy en día en el mundo. Pero sin duda lo que hay al otro lado no es democracia, Jaime. O sea, nos puede gustar o no el señor Castillo, pero el señor Castillo en primera vuelta ha representado un sentir de muchísimas personas, no ha quedado en primer lugar. Bueno, para empezar, es una elección en la que ciertamente ha habido mucha desafección, mucho desánimo, muchas ganas de seguramente no involucrarse en política por parte de los ciudadanos. Pero lo que hay detrás de él son legítimas demandas, ¿no? Y que se quiere encasillar o englobar todo eso como comunismo y como terrorismo, me parece insultante para con la gente que hoy día está esperando cambios en nuestro país. Así que yo creo que quisiera así tal vez, más allá del voto, que ya lo estoy yo expresando y lo hemos expresado, digamos, este conjunto de personas, sí un poco también hablar de estos ejes con los cuales se está llevando a cabo la campaña, que me parece ciertamente muy preocupante. No es una campaña normal, yo es la tercera vez que participo activamente en una segunda vuelta como ciudadana, en fin, ¿no? Ahora, me parece alucinante lo que estoy viendo. Es la campaña más nefasta que he visto en términos de ideas, en términos de violencia, en términos de intentar no solamente etiquetar al otro, sino casi destruirlo, porque cuando tú planteas que el otro es un terrorista, Jaime, lo que estás diciendo es ese otro tiene que desaparecer, no tiene posibilidad de tener una legitimidad en lo público, y eso me parece sumamente peligroso. A ver, vamos a desarrollar punto por punto, ahí por lo menos hay dos, pero te preguntaba anteriormente, creo que están absolutamente claras tus posiciones y tus líneas de pensamiento respecto a el fujimorismo, creo que eso no hay ninguna duda, y hay mucha gente que evidentemente te respalda. Pero yo te hablaba de Cerrón. Cerrón es una persona
que no cree en ningún derecho por el cual ustedes, y digo ustedes, tú, Marisa Glave, etcétera, combatieron en el Congreso disuelto. Tania Pariona también. A lo que voy es cómo conviven, ¿no?, las legítimas aspiraciones, la legítima lucha de derechos fundamentales en la mujer con una persona que no cree en ellos. Y no es solamente, perdóname, no es solamente Cerrón, es también, a menos que haya cambiado, es también el señor Castillo. El señor Castillo, por lo menos consultado en este programa, no creía en ninguno de los derechos por el cual, repito, ustedes han luchado, y mucho menos en el enfoque de género, que ahora en segunda vuelta ha dicho que no es algo prioritario. Repito, ¿cómo conviven en tu ideología, en tu fuero interno, esas flagrantes contradicciones? Mira, dos cosas primero, ¿no? Quisiera señalar que no estamos ante una situación en la que yo o mi colectivo, mi organización, estamos haciendo una alianza electoral, estamos haciendo un acuerdo, un pacto, por ejemplo, al inicio de una elección, ¿no es cierto?, para ver cómo construimos juntos un plan de gobierno o candidaturas en común, ¿no es cierto?, que sería, digamos, algo que implicaría un nivel de discusión, un nivel de acuerdo. Yo no he tenido no hemos tenido nosotros ningún acuerdo con la candidatura del señor Castillo, porque lo que estamos haciendo es definir criterios para elegir entre dos personas en una segunda vuelta. Esa es la realidad que hoy, seguramente como nosotros, millones de ciudadanos van a tener que decidir, ¿no? Y lo que estoy poniendo sobre la mesa son esos criterios que a mí y a nosotros en general en el colectivo nos han llevado a tener que decidir. Y yo sí pongo en una balanza, ¿no es cierto?, las diferencias que pueda tener. Bueno, yo diría que con el señor Castillo, porque finalmente el candidato es el señor Castillo. Yo no oculto las diferencias que tengo con el señor Cerrón. Y esas diferencias, Jaime, ni se van a disolver, ni van a terminar. Y seguramente de salir electo el señor Castillo, pues debatiremos. Yo nunca he callado mi voz ante quienes, o con quienes tengo diferencias, incluso en las izquierdas, ¿no? Entonces no lo voy a hacer, pero lo que sí soy consciente es que tengo que elegir. En una segunda vuelta difícil para muchos, pero que, como digo, yo no olvido ni intento blanquear lo que significa un proyecto dictatorial, ¿no? Muchos dicen, son malos los dos candidatos o son peligrosos. Es verdad, los dos tienen algunas similitudes en relación a que pueden tener propuestas populistas. Creo que algo en lo que no suelen ahondar los medios de comunicación es que es verdad que hay rasgos populistas en ambas candidaturas, pero inmediatamente varios otros medios me lo dicen, Jaime, y yo sí quisiera que eso en todo caso quede de mi parte reafirmado, pero se olvidan de esas, digamos, preocupaciones sobre las propuestas cuando dicen inmediatamente, pero la señora Fujimori es el equivalente a la democracia, ¿no? Por lo menos con ella vamos a garantizar el respeto a la democracia. Y discúlpeme, Jaime, quiero decir algo, tal vez antes de pasar a otro tema. Además de las razones por las cuales te he explicado mi voto, yo puedo decir en primera persona lo que significa el fujimorismo, ¿no es cierto?, controlando parcialmente, ¿no es cierto?, en nuestro país un poder del Estado y manejarlo dictatorialmente. Yo he vivido y he protagonizado, como muchas otras personas en el Congreso y como miles de personas en la calle, lo que ha sido intentar frenar a una dictadura congresal, a gente que fue elegida con una mayoría total y avasalladora que nunca antes había visto en la historia de nuestro país, en democracia, y que lo que hicieron fue 3 años dañar al Perú. A Keiko no le importó vacar presidentes, censurar ministros, faltándoles al respeto en los debates, ya ni qué decir a nosotros, ¿no? A los de la izquierda ya éramos de Tarrufo para abajo, y a los incluso representantes del gobierno del PPK intentarlos desestabilizar permanentemente. Yo he sido oposición, Jaime, y nunca traté a un ministro como se trató, por ejemplo, al señor Saavedra, ¿no es cierto?, a que se le cuestionaba de una manera malcriada, o como se trataron a tantos otros ministros que ya, mira, sería muy largo enumerar, pero todas las veces que vimos las tropelías que hizo el fujimorismo, no hace 10 años, no en la época de Alberto, el fujimorismo hace año y medio, hace 2 años, hace 3 años, ¿no? Incluso abucheando al señor PPK el primer día de su mandato, Jaime. Yo no puedo creer que esas cosas se olviden tan fácilmente y se quiere equiparar a la señora Fujimori con la democracia, cuando sabemos que ella, además de tener estos impulsos autoritarios, también es una persona que lo que está haciendo es intentar escaparse de la justicia. Por favor, tenemos al señor Pérez, que hoy día ha pedido garantías para su vida. Uno de los fiscales
más reconocidos en nuestro país, más allá de las discrepancias que podamos tener con él. Es una persona que tiene el respeto a los peruanos, y hoy esa persona, ¿no es cierto?, que ha tenido una tarea loable en la lucha contra la corrupción en nuestro país, teme por su vida. Ajá. En una democracia, que una autoridad del sistema de justicia tema por su vida frente a una candidata, ¿no es cierto?, que está acusada por ser parte de una organización criminal porque está próxima a llegar a la presidenta, me parece alucinante. Y que se le quiera igualar con democracia, me parece aún más alucinante. De acuerdo, creo que ha quedado claro ese punto. Ahora, en este programa hemos sentado posición en más de una ocasión contra esta mala práctica llamada el terruqueo. Así que, partiendo de esa premisa, no sé si escuchaste hace un momento a Carlos Basombrío, él también sufrió los embates de la mayoría fujimorista, recordarás. Y sufrió los embates de la mayoría fujimorista, entre otros, también Marilú Martens en su momento, con una huelga que lideró Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, lo recuerdas muy bien porque estabas en el Congreso, Pedro Castillo se alió con Héctor Becerril para conseguir los objetivos que él pretendía en la huelga. Pueden ser buenos, malos, qué sé yo, hubo incremento de sueldos, eso no está en discusión. Sino que primero se tramó allí una estrategia para cada quien favorecerse. Becerril para hundir a PPK, mientras que Castillo para conseguir lo que quería conseguir. Cada quien, en un concierto de coincidencias, pactaron, se sentaron, o en pasos perdidos, les tomaron la foto, estaban ahí, perfecto, jajaja, jiji. Hasta ahí, digamos que algún comentario habría que hacer. Pero lo más grave, por lo menos lo que denuncia Basombrío de parte, como ministro en su momento, es que se identificaron a personajes ligados a Movadef, y esto, repito, la salvedad del terruqueo está absolutamente blanqueada en este programa, sino que él tuvo acceso a investigación de inteligencia que señalaba que habían personas que rodeaban a Castillo y que incluso el propio Castillo tenía vinculaciones con el Movadef en su momento, y que de alguna forma salpican hoy en la campaña. ¿Esto lo has puesto en una balanza al momento de tomar la decisión de respaldar a Castillo? Por supuesto. A ver, vamos por partes, Jaime, porque yo también recuerdo muy bien cómo fue el proceso de la huelga magisterial, ¿no? Primero, creo que para todos tiene que ser una idea de consenso que lo que estuvo detrás de la huelga magisterial eran también demandas legítimas, porque era un compromiso. Eso lo dejé claro antes. Claro, pero quiero recordar para que no parezca esto que de pronto le ocurrió al señor Castillo. No. Y él tenía el poder supremo de manipular a los maestros, que un poco era lo que se decía en esa época, sí, ¿no? Entonces, claro, había una movilización impresionante de docentes que llegaron sobre todo de las regiones. El señor Castillo, digamos, fue un liderazgo casi coyuntural, digamos, ¿no? O sea, con los méritos que se puedan dar a eso, pero también con un poco la comprensión de un proceso que no fue ordenado, no fue algo fácil de manejar y de procesar. Pero yo más bien pienso que cuando tú me haces recordar a este ex colega, que ojalá que no tengamos que volverlo a ver en la actividad pública gracias a la señora Fujimori, me refiero al señor Becerril, ¿no es cierto?, que para algunos es una persona pues inefable. Yo pienso más bien en el oportunismo del fujimorismo respecto a estos temas, ¿no? O sea, cómo cuando no les preocupan los maestros con su mayoría parlamentaria, pues sencillamente no se legisla al respecto. Pero cuando la problemática magisterial servía para golpear al señor Kuczynski, ahí estaban detrás. Incluso yo lo recuerdo, Jaime, porque se lo dijimos a la Becerril en el Pleno. Me acuerdo que cuando se interpeló a la señora Martens, en el debate dijimos, bueno, ¿cómo es el fujimorismo sobre estos temas? ¿Cuál es su posición? O sea, que gritan terrucos a la bancada de Nuevo Perú y del Frente Amplio, pero claro, hay personajes dentro de esa dirigencia que algunos dicen que son del Movadef, pero ustedes vienen y nos aplauden. O sea, cuando les conviene, sí que vengan los del Movadef o los presuntos del Movadef. Y no hablo del señor Castillo, porque la información que se tenía no era necesariamente que el señor Castillo fuera del Movadef, sino que habían otros personajes. Sí, que acompañaron a Castillo. Entonces, sí, claro, porque eran parte de toda esta, como te digo, movida magisterial que iba por fuera de lo que es el SUTEP, digamos, oficial, ¿no? Así es. Pero a mí me preocupa muchísimo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese fujimorismo? Cuando tienen un apetito personal, ahí sí vale juntarse con quien sea. Ahí sí vale que no se paren de la paja y el trigo, ¿no es cierto?
Esa es una de las primeras cosas que yo quisiera saber si el fujimorismo ya cambió. Y yo lo dudo mucho, porque lo mismo pasó, Jaime, con otros conflictos sociales. Me acuerdo que cuando pasó hacia el final del periodo del 2019, antes de que se cierre el Congreso, pasó el conflicto en Tía María, e igual, no sé si tú recordarás, Jaime, que salen unos audios de Vizcarra tratando de calmar el conflicto en Arequipa. Sí. El conflicto llevaba 2 meses en Tía María y el fujimorismo le importó el conflicto solamente cuando salió un audio con el cual podían amenazar nuevamente al señor Vizcarra con la vacante. Entonces yo creo sinceramente, Jaime, que el fujimorismo siempre tiene una lógica de despreciar estas demandas populares que pueden ser correctas o incorrectas, pero cuando le conviene, cuando haya oportunismo de por medio, ahí está. Y lo mismo pasó con el tema magisterial, y por eso yo quería mencionarlo, porque así yo lo viví. En el debate en el Pleno se lo increpamos al señor Becerril y a toda su bancada. Les dijimos exactamente lo que tú planteas. Ustedes, cuando les conviene, sí se abrazan de todo lo posible de Mohamed y de quien sea, y cuando no, no. Y eso yo creo que no ha cambiado, Jaime. Por eso me parece aún más una razón para decirle no a esa señora, ya no sé qué más se puede pintar de democrática cuando pues sigue en las mismas actitudes. Muy bien, la ex congresista Indira Wilca con nosotros. Muchas gracias, Indira, muy buenas noches. Ha sido la voz de Indira Wilca, con quien cerramos el programa. Bueno, a ver, ayer pasó algo... no hay ninguna vinculación científica, estas son coincidencias, pero ayer, terminando la entrevista con Susel Paredes, ocurrió esto. El absolutismo total. Sí, esa es mi posición. La posición de Susel Paredes, que está, por cierto, mira. flanqueada de una mochila de emergencia. Eso es para el 6 de junio. Porque cada vez que me entrevistas hay temblor. No lo digas, no lo invoques, por favor. Sin que exista ninguna evidencia científica, porque no la hay, lo cierto es que hoy hubo un sismo de magnitud 5.6 a las 10:56 de la mañana, a 27...